Bueno, les vuelvo a dar la bienvenida. Les recuerdo que tenemos un canal en inglés y otro en español en la parte de abajo, a un lado de donde dice reacciones. Ahí pueden escoger ustedes si quieren escuchar la conversación en español o en inglés. Y les agradeceríamos que tuvieran sus micrófonos en mute, que no se escuche, para que podamos oír con mayor claridad a las personas que nos acompañan. Y ya en el momento en que ustedes quieran intervenir, ya quitan el mute, por favor. Pues muy buenos días en México, buenas noches en España. Es un honor darles la bienvenida a esta presentación de un lanzamiento en Iberoamérica de editorial Vaso Roto. Se trata del libro, la biografía sobre Elizabeth Bishop, esta autora de culto, titulado Elizabeth Bishop, Un milagro para el desayuno, publicado por Vaso Roto Ediciones y que por primera vez se presenta en el mercado de Iberoamérica en español. Este libro es autoría de la gran escritora Megan Marshall, a quien le damos la bienvenida y que nos acompaña hoy. Muchas gracias a esta ganadora del premio Pulitzer por acompañarnos para hablar de su libro, de la versión en español de esta obra. Y nos acompañan también María Fuentes, delegada editorial de Vaso Roto en España, así como María Covarrubias, que es quien está haciendo la traducción simultánea. Vamos a comenzar con una primera intervención de María Fuentes, delegada editorial de Vaso Roto, quien nos va a contar sobre este enorme lanzamiento para el verano en nuestro idioma en Iberoamérica de Un milagro para el desayuno, la biografía de Elizabeth Bishop, escrita por Megan Marshall. Bienvenida, María, adelante. No te escuchamos, María. Muchas gracias, Lorena. Y bueno, pues buenos días en el continente americano y buenas tardes, noches en el continente europeo. Quiero agradecerles a todos los que se han unido para compartir este ratito para hablar de una de mis autoras y de las autoras favoritas de Vaso Roto, que es Elizabeth Bishop. Quiero agradecerle muchísimo a Megan Marshall que esté aquí, pero sobre todo que nos haya confiado su maravillosa obra a Vaso Roto y que hayamos podido trabajarla tan bien como la hemos trabajado con ella. También quiero agradecerle, por supuesto, a los traductores, que son Laura de la Parra en la parte de la prosa y a Janet Lozano Clarion en la parte de la poesía. Yo quiero ser muy breve. Lo único que quiero contaros es por qué Elizabeth Bishop y por qué esta biografía sobre Elizabeth Bishop. Para ello es esencial conocer a Vaso Roto. Vaso Roto es una editorial hispano-mexicana fundada en 2006 por Janet Lozano Clarion con con la misión de acercarle al lector hispanohablante la mejor poesía, independientemente del sitio en donde haya sido creada o del idioma en el que haya sido creada. Después de más de 15 años, de 18 años, este año cumplimos nuestra mayoría de edad, podemos decir que somos una editorial asentada, que tiene su prestigio, que tiene sobre todo sus lectores, que es lo más importante, y que han publicado ya más de 300 títulos en más de 33 idiomas diferentes, siempre en cuidadas ediciones bilingües. Ahora bien, eso es ahora. Tendríamos que remitirnos a cuando Vaso Roto empezó su andadura. Y cuando Vaso Roto empezó su andadura, hubo que cimentar la casa, ¿no? Hubo que poner los pilares. Y para mí, los pilares que sustentan Vaso Roto, los pilares en los que se basó Janet para crear todo su catálogo, fueron fundamentalmente tres poetas maravillosas. Una es Alda Merini, italiana, y las otras dos son dos poetas curiosamente de origen canadiense, pero que aparecen en este libro maravilloso, que es La escuela de Wallace Stevens, que Janet trabajó con Harold Bloom. Una de estas autoras, este libro se publicó en 2011, y una de estas autoras es, cuando se publicó, una desconocidísima en el ámbito hispanohablante, Anne Carson, y la otra es Elizabeth Bishop. Me gustaría leer un pequeño fragmento de lo que Harold Bloom
dice en la introducción sobre Elizabeth Bishop. Es en tal grado meticulosa y original que su obra no ha logrado ser leída con la profundidad que merece. De ahí la tendencia a subestimarla. Con frecuencia se elogió su ojo. Sin embargo, su verdadero logro radica en ver lo que no puede verse y decir lo que no puede decirse. Me gustaría deciros que Vaso Roto fue la primera editorial que publicó a Elizabeth Bishop, pero os estaría mintiendo. Cuando salió este libro ya había una antología parcial de su obra y ya había algunas traducciones universitarias. Pero su obra no se entendía, y mucho menos en el ámbito hispanohablante. Entonces, Vaso Roto decide hacer una traducción completamente exhaustiva y rigurosa de su obra completa. Nos llevó años. En 2016 aparece Poesía completa de Elizabeth Bishop, que incluye los 4 poemarios que Elizabeth Bishop publicó en vida, pero también incluye sus poemas inéditos. Unos poemas que se trabajaron con su albacea literaria, Fran Vidart, y que evidentemente se publicaron siguiendo todos los deseos que la autora había marcado en su testamento. Poco después se publica también la prosa completa. Antes habíamos publicado la antología que hizo de la poesía brasileña, una antología de poesía brasileña con sus traducciones pasadas al castellano y 2 biografías que se centraran única y exclusivamente en el periodo en el que Elizabeth Bishop vivió en Brasil. Ahora viene la pregunta. Ahora entendemos por qué la importancia de Elizabeth Bishop para la literatura y ahora por qué es un pilar para Vaso Roto. En Vaso Roto nos gusta pensar que hablamos de constelaciones, que creamos constelaciones poéticas. Unos autores nos llevan a otros autores. Elizabeth Bishop es un pilar porque gracias a ella se constituye la cosmogonía poética, una de las cosmogonías poéticas más importantes de Vaso Roto. A través de Elizabeth Bishop llegamos a autoras como Adrienne Rich, Helen Bendler o el incomparable Robert Lowell. Entonces es una autora que nos ha dado muchísimos regalos y gracias a ella hemos conocido mucho. Ahora bien, ¿por qué después de todos estos años nos lanzamos a publicar Elizabeth Bishop, Un milagro para el desayuno? La biografía más exhaustiva, completa y artísticamente poética que yo he podido leer. Bueno, me gustaría deciros que Elizabeth Bishop muchas veces ha sido considerada como una poeta pues, más lejana, se alejaba del grupo confesional, de la poesía confesional, etc. Pero precisamente, Octavio Paz, de hecho, dijo que definió a Elizabeth Bishop como el poder de la reticencia o el poder de la contención. Pero a veces en su obra salen fogonazos, como en el poema Un arte, que a mí me fascina, y os voy a leer un pequeño fragmento. Un arte. No es difícil dominar el arte de perder. Tantas cosas se empeñan en perderse que su pérdida no es ningún desastre. Pierde algo cada día, acepta el sobresalto de las llaves perdidas, de la hora malgastada. No es difícil dominar el arte de perder. Perdí el reloj de mi madre y fíjate, la penúltima o última de 3 casas que amé ya no está. No es difícil dominar el arte de perder. Perdí 2 ciudades adorables y todavía más, alguna de mis posesiones, 2 ríos, un continente. Los echo de menos. Pero no fue ningún desastre. Cuando yo leía este poema, necesitaba saber profundamente cuáles fueron esos 2 continentes, cuáles fueron esas casas, qué pasó con el reloj de su madre. Y gracias al maravilloso trabajo que Megan Marshall ha hecho, he podido irlos descubriendo con una lectura fructífera y poética. Megan, te agradezco muchísimo el regalo que nos has hecho. Muchísimas gracias, María, por esa perfecta introducción. Y es muy grato para mí ver que Vaso Roto la acogió a Bishop. Salió hace un par de años este libro en inglés. Hubo una biografía de los 90s, pero su reputación se levantó muchísimo desde entonces. Ganó todos los premios habidos y por haber, inclusive el Neustadt.
antes de que falleciera en el 68. Me está diciendo que cambié de idioma. No fue mi intención hacer esto. Y me voy a regresar al inglés. Disculpas. Entonces, sí ganó este premio internacional, la primera mujer y la primera norteamericana en ganar ese premio, pero se conocía nada más ante los poetas. Y desde que falleció en 79, a la edad de 68 años, después de que yo había sido su alumna de ella, en el 76, fue interesante que su reputación se alzó porque se publicó una colección de sus cartas con Robert Lowe. Ella falleció sin descendientes, entonces sus documentos se fueron a archivo y se fueron directo a biógrafos y académicos que querían aprender, como dijo María, cuál fue la vida de donde nacieron estos poemas. Entonces, lo que yo traté de hacer en esta biografía fue escribir los poemas y darles vida. Nada más ciertos poemas, María mencionó los otros que no estaban publicados, inéditos, que han surgido en años recientes, pero era tan exacta y tan ambiciosa y al redactar poemas que expresaban sus sentimientos más profundos. Decía, escribir poesía es como pensar con tus sentimientos. Eso era lo que estaba tratando de hacer. Y desde el principio dijo, si podríamos escribir nada más un poema que fuera inmortal, eso sería todo lo que le importaba a ella. Pero siguió escribiendo más que eso. Pero ese poema que leyó María, eh, la, ese fue uno de sus últimos poemas, que se publicó creo que en el 75, sobre un rompimiento que tuvo, pero habló de todas las pérdidas que tuvo desde que falleció su padre a los 8 meses de edad y su mamá, la instabilidad mental de su madre, y Elizabeth Bishop esencialmente creció como huérfana, sin padre y con su madre en una institución, y luego amantes que fallecieron, que falleció de corazones rotos. Todo eso está contenido en ese poema. No es difícil. Se, ese poema es eh, el que ocasionaba lágrimas. Lo que quería decir es que estoy muy contenta con esta traducción. No soy muy buena en español, pero pude ver que Janet Lozano tradujo muy bien los poemas y la prosa por ahora. Es importante que los traductores de este libro entendieron. Hay muchos poemas que quieren ayudarle al lector. No todos creen que pueden entender la poesía, y esta es mi meta del libro, este es el objetivo del libro. Yo entrelacé mi historia de conocerla como mi maestra y le introduje a la historia para que se pueda para que se pueda identificar el lector conmigo como universitaria aprendiendo sobre poesía también, para que ellos también aprendan poesía. Y el título en sí, Un milagro para el desayuno, se refiere a uno de los poemas más tempranos de Elizabeth, que es Sestina. Y así redacté este libro. Es una prosestina. Sestina es un poema con 6 líneas cada uno. Y al final de cada palabra se repite de cierta manera. Entonces, las palabras finales, lo pueden ver aquí, cómo se ve hermoso. No sé, ustedes tal vez lo pueden leer. Espero que tengan copias de esto. Este es el final de la Sestina. Empieza aquí, al principio del libro. Y la última línea aquí termina con balcony. Y luego el siguiente capítulo empieza con esa palabra balcony. Entonces, siguen la vida de Elizabeth. Balcony está iniciando. Migaja que se siente. Café se muda a Brasil. Río se queda en Brasil. Y las cosas se complican. La vida sigue fluyendo.
Y luego Milagro, Río, Milagro y Sol. No les voy a arruinar esto, pero era importante para mí que se tradujera bien, con esas últimas palabras coincidieran con el siguiente capítulo para que los lectores podrían seguir. Les voy a contar un secreto que termina Sestina con 3 líneas y utilizando esas 6 palabras y me asegura utilizar esas 6 palabras en el último enunciado de mi libro. Entonces, cuando lleguen a ese punto lo van a ver. Les quería contar un poquito más sobre se publicó una biografía a principios de los 90, pero era un momento en el que no podías escribir abiertamente de el romances del mismo sexo. Entonces, para el momento en que yo estaba escribiendo, había más cartas de Elizabeth Bishop que intercambió con sus amantes. Esas salieron a la luz. Hubo una serie de cartas que había escrito a su psicoanalista en los 40 que revelaban mucho sobre su infancia tan dolorosa y un tío que abusaba de ella y su despertar sexual también. Había muchísimo más con qué trabajar, que se necesitaba escribir una nueva biografía. Y debido a que yo la conocí, sentí que podía dar una perspectiva más amplia. Entonces, los capítulos que están enfocados en Bishop está siguiendo su vida. Y luego tienes un capítulo donde yo la estoy conociendo por primera vez. Entonces, das un paso atrás y ves cómo interactúa. Era una mujer bastante tímida, pero invitó a nuestro grupo a una fiesta y la conocimos en un departamento en Boston, frente al agua, y vimos los artefactos brasileños que tenía en su departamento y la vimos en otra luz. Y siento que fue bastante importante para abrir eso a los lectores. Entonces voy a tomar un traguito de agua y vamos a poder tomar preguntas. Y aquí vamos. También quisiera decir que el español, le importaba mucho a Elizabeth el español. Lo estudió en los 30 y los 40 y viajó a México, estuvo ahí unos 6 meses y conoció a Pablo Neruda. En el 42 fueron amigos cercanos y tradujo varios de los poemas de Octavio Paz no publicados y un poema de mucho significado para ello con el Luigi de Miguel Hernández, un poeta español que murió en prisión al final de la Guerra Civil. Ese significó mucho para ella y lo que se convirtió ese gran poema. Muchas gracias eh, por esta introducción sobre la obra y quisiéramos darles la palabra a las compañeras y compañeros de la prensa. Quien quisiera hacer una intervención o pregunta, por favor. De las compañeras o Elizabeth Bishop dijo que traducir es difícil. Dijo, traducir es tratar de poner tus pies en guantes. Entonces yo tengo una admiración increíble por todos los que hacen ese trabajo bien. Bueno, yo quisiera preguntarte, Megan, ¿a cuántos idiomas se ha traducido esta biografía, además del español y su original inglés? Español es la primera traducción. Otras biografías se han traducido al japonés, de hecho, y tal vez eso es lo que sigue para Elizabeth Bishop. Pero está disponible en inglés de una manera amplia, pero creo que una de las claves para esta traducción es que Janet ya había traducido estos poemas al español de una manera maravillosa. Entonces, no fue sencillo, pero tenía mucho sentido eh, continuar con esta biografía. No creo que hay otras biografías de Bishop en otro idioma que no sea inglés. Adelante, Enrique Vázquez, por favor. ¿Tiene una pregunta?
Es una buena pregunta. Creo que hay dos tipos de respuesta. Si te puedes poner en mute, por favor. Gracias. Primero, de las personas que decían, yo creí que no entendía, no iba a entender poesía. Entonces, no, se estaban renuentes a leer sobre una biografía de una poeta. Entonces, todo mi plan para hacer una introducción a la poesía y también una introducción a Bishop y su poesía, eso funcionó. Entonces, eso me hace muy feliz. Y luego tengo respuestas de gente que conocían bien la poesía de Bishop y la conocían a ella. Y me han dicho que capturé su personalidad, su carácter y que mostré cosas que no sabían de ella antes. Era una mujer muy privada y no quería respetar esa parte, pero también quería mostrar que la pasión que ella tenía por las mujeres en su vida. Y eso ha sido conmovedor para la gente, encontrar estas relaciones que ella describía como esta es mi amiga o esta es mi asistente. Esas eran más relaciones más profundas y fieles e intensas y eran relaciones apasionadas. Uno de unos poemas favoritos de ella es El champú, que escribió después de enamorarse con Schwartz en Brasil. Es un poquito sugestivo de una relación romántica y batalló para publicarlo. Eventualmente se publicó en el New Yorker, pero no lo querían publicar porque era demasiado riesgoso y esto fue en los 50. Y creo que eso la asustó de redactar o de escribir poemas de amor. Y también están en mi libro, hay otros. Entonces he estado muy contenta en darme cuenta que la gente que no la conocía están emocionados de aprender de poesía y luego conocerla. Y los que sí la conocían dijeron que sí, le atiné. Gracias. Adelante, Pilar Martín y enseguida Luis Carlos Sánchez, por favor. Hola Megan, encantada. Saludos a todos. Me gustaría que nos hablaras. Yo coincido con lo que ha comentado María sobre el carácter poético, la visión poética que tiene este libro, una mirada muy especial y me parece también muy interesante su estructura, ¿no? La forma en que has hecho la estructura del libro. Me gustaría que nos hablaras un poco de cómo has llegado a esta idea de estructura y a este carácter poético del libro. Muchísimas gracias. Sí, te refieres a las alternaciones de los pasajes de memorias donde yo rastreo Ujú, mi conexión con Elizabeth Bishop y alternándolo con los más largos. ujú, Y ujú, hay así dos es. plots ahí. Está Megan queriendo ser escritora y finalmente al final tener esa visión, materializar esa visión, el estar entrando en la realización de querer ser escritora a medida que se cierra la de, la de Bishop. Eh, no, 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 sí, creo que sí estaba enojada conmigo en el aula, Elizabeth Bishop. Eso se resuelve ahí, pero quería separar esos hilos, no quería estar entrando y saliendo de la narrativa de su vida. Necesitaba dar un paso atrás. Pero también, no sé si eso queda claro en el libro, pero Elizabeth Bishop batalló con alcoholismo desde la primera vez que empezó a beber en la universidad. Y yo crecí con mi papá tenía un problema también de alcoholismo y como resultado tenía muy poquita paciencia para la gente que tenía esas relaciones problemadas por su relación con el alcohol. Entonces, en mi sección autobiográfica pude dar un paso atrás y no juzgarla a ella con los ojos de alguien que era una hija adulta de un alcohólico y podía simpatizar con su batalla. Ella no estaba contenta con esa parte tampoco de su vida. Entonces, ese fue mi pensamiento de cómo separarlos. Y no sé, fue un experimento. Había redactado otras dos biografías de una manera más tradicional y una de ellas ganó el premio Pulitzer y dije, ahora es la oportunidad de intentar algo
nuevo. Qué bueno que te gustó. Gracias. Adelante, Luis Carlos Sánchez y después Reina Paz y Mónica Maristain, por favor. Gracias. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Yo tengo un par de preguntas. La primera es respecto al trabajo de Megan como biógrafa y la admiración que necesariamente debe tener el biógrafo por el personaje que aborda, que nos pueda platicar acerca de esta admiración que sentía por Bishop y si es esta admiración la que, digamos, le lleva a meterse en su vida más a profundidad. Y en segundo lugar, quisiera saber, como bien lo empieza describiendo, este dolor que Bishop siempre llevaba en el interior, ¿cuál cree que es, qué cree que era para ella, para Bishop, la poesía? ¿Qué significaba para Bishop la poesía? Gracias. Muy buenas preguntas. La admiración que tenía por ella, creo que este fue un buen ejercicio para mí como biógrafa, porque la admiraba como poeta. Me lastimó como poeta aspirante. Y no estaba segura que que me iba a poder agradar. Y por eso separé en el libro mi historia personal. Entonces, creo que hay una noción, identificación en simpatía. Como biógrafo, eliges a alguien que es admirable y en su caso, inclusive como me trató a mí, empecé a entender eso, como así era en la vida. No siempre podía ponerse en los pies de alguien más. Era una huérfana, temerosa y solitaria y necesitaba gente para levantarla. Eso era lo que estaba haciendo con sus relaciones, encontrar a gente que podría apoyarla, inclusive cuando ella podía resentir esa dependencia, porque ella sabía esencialmente que estaba sola. Entonces el dolor que ella sintió era el dolor de huérfana y muchas experiencias eh, estarla intercambiando de entre un lugar a otro, entre parientes. En un lugar estaba viviendo con sus tíos y el tío era abusivo, estaba en internado y luego se iba al campamento y en el campamento había una consejera que la sedujo y tenía nada más 13 14 años y le gustó, pero como que no, o sea, no estaba bien. Le gustó la atención que recibía, pero se dio cuenta que eso era inapropiado. Todo esto es material nuevo en este libro. Entonces, y en universidad, en la preparatoria regresaba, estaba en el internado y regresaba a casa, a casa de sus tíos. Y en universidad ya casi nunca regresaba a casa de los tíos y a veces se quedaba en un hotel porque no tenía dónde ir de vacaciones. Tenía un poquito de dinero, entonces se podía quedar en un hotel que no eran muy buenos o se iba a casa de amigos. Uno de sus amigos dijo que en el internado ella tenía 300 libros de poesía en su cuarto. Entonces, así puedes ver que está desarrollando su poesía, pero tenía una casa. Entonces, eso fue una de las cosas que sucedieron en Brasil, que tenía una casa, tenía un hogar y tenía alguien que le hizo un cuarto para escribir poesía. Entonces, para mí empezó a escribir poesía desde muy joven y escribía muchísimo en el campamento de verano y en preparatoria y amaba ir eh, a las tiendas de libros usados en Cape Cod. Era muy prolífica como poeta en aquella etapa. Inclusive en el campamento de verano se tomaban turnos publicando una bitácora para los niños y ella lo escribió en verso. Entonces, refinó su ambición y empezó a practicar como adulto. Y luego, ¿por qué se alentó? Era perfeccionista, claro, pero ahí fue donde empezó a ver ella que no podía escribir nada más cualquier cosa que venía a su mente. Envidiaba a Lowell. Tú nada más tienes que escribir los nombres. No tenía que esconder sus amores.
ella estaba escondiendo. Estaba escondiendo lo avergonzada que estaba por sus papás, estaba escondiendo sus amantes, estaba escondiendo su alcoholismo. Entonces eso la alentó, la frenó, pero al mismo tiempo la poesía fue como una balsa de salvavidas para ella. Eso es lo que yo te puedo compartir. Muchas gracias. Y mucha gente escribe poesía por ese motivo y no siempre es bueno, pero ella tenía la mente para esto, ella leía, se autoeducó, fue autodidacta. Antes de que hubiera programas de posgrado en poesía, ella se formó en la poeta que era. A continuación voy a leer la pregunta de Reina Paz del periódico La Crónica. Me gustaría saber qué tanto influyó la soledad en la infancia de Bishop para la creación de su poesía. Si ese encuentro con ella misma le daba el valor para nunca abandonar la literatura. Gracias. Leyó muchísimo en su infancia, de niña, y sus tías también eran lectoras y le leían a ella, apoyaban muchísimo su escritura. Hay un poema hermoso de ella. Hay varios poemas, de hecho, donde está escribiendo de ella misma de niña, pero uno en particular que tiene en el título Sistina, y lo cito varias veces en el libro, que recuerda el día, es otra Sistina donde estas 6 palabras al término se repiten al final de una oración. Recuerdo un día en Nueva Escocia, cuando de niña su mamá se la habían llevado al hospital psiquiátrico y es la mañana, al desayuno, la mañana siguiente, está sentada con su abuela y ambas están llorando. Y ella, la niña, ella no dice si es niño o niña. Y me pareció bastante interesante porque de cierta manera ella era un tomboy, lo que le llamábamos un tomboy. Entonces, nada más una criatura. Y esta criatura está haciendo arte, está dibujando. Y la abuela está llorando en lo que está cocinando en la estufa. Es un poema hermoso y preserva ese momento. Y escribió otras historias cortas. Una se llama In the Village, que también tiene que ver con esa época. Y creo que como lo hacen muchos autores, recurría a sus sentimientos de la infancia, de la niñez y recuerdos. Como le dice, la poesía es pensar con tus sentimientos y quería un poema. Esta era su idea de que un poema debería ver el proceso, mostrar la mente en acción. Y eso es algo en lo que ella hacía muy bien. Eso es típico de sus poemas. Es corregirse a ella misma. Es como conversacional. Y esto es algo que aprendió de Marianne Moore, que fue su mentora, una mujer de mayor edad, poeta. Y T.S. Eliot también. Pero la voz de Elizabeth siempre fue su voz. Hay pocos poemas que hablan en voz de alguien más. Y es una voz hermosa. Gracias. Gracias. Mónica Maristain pregunta, ¿el arte de perder es un poema y ella misma es una poeta muy ajustada a nuestro tiempo? ¿Cree que ahí se mantiene su vigencia? Sí, los poetas que están recibiendo mucha atención cuando ella estaba todavía en los 60s y 70s, muchos de ellos se conocen como los poetas confesionarios. Sylvia Plath, Robert Lowell estaba liderando, estaban expresando sus almas, revelando sus almas de maneras específicas. Y Elizabeth Bishop, aunque había mucha emoción en algunos de sus poemas, era mucho más, se inclinaba más hacia escribir poesía que al final creo que habla más ampliamente porque no está anclado a una
persona específica para un momento específico. Todos podemos sentir esa pérdida. Sí hay cierta singularidad de ese poema, pero pueden ver que escribo mucho sobre ese poema y cómo surgió, que inicialmente era sobre su amante Lovis Ethel, que la iba a dejar en el otoño del 75, creo que fue. Y ese sentimiento de pérdida. Y hay detalles particulares que puedes identificar como Alice. Pero a medida que lo fue refinando, se alejó de esos detalles particulares y ahora puede ser Laura, que falleció por suicidio o una sobredosis a medida que se estaba desintegrando su relación en el 67, creo que fue. Entonces, eso era lo que siempre quería escribir y cuando estaba tratando de traducir el de Hernández, Eulogy. Creo que ese poema, hay un poema hermoso que siempre fue popular, The Fish, el pez, que escribió en los 40, creo. Tendría que buscarlo. Pero sí, puede ser cualquier pez, puede ser cualquier pescador o pescadora pescando y admirando el pez y viendo que el pez tiene marcas de guerra y que ha sobrevivido, tiene varios anzuelos clavados y es un pez hermoso y al final lo deja ir y ve como este arco iris en el, atrás del barquito y es una imagen estática, este arco iris. No tienes que haber estado ahí con ese pez en particular para tener esta visión trascendente de este otro ser casi humano, el otro animal. Y te identificas con este y lo dejas ir y le das vida de nuevo a ese pez marcado por las guerras. Tal vez ese eres tú también. Entonces sí tienes razón. Su poesía es más universal que la poesía de los confesionarios, de los poetas confesionarios. Gracias. Sí, la siguiente pregunta es de Janet Aguilar. Ella pregunta, ¿cuáles son los temas de Bishop que considera que la mantienen vigente y que siguen impactando a las jóvenes generaciones de poetas? Y otra pregunta, ¿cuáles son para ti, Megan, los temas que más te obsesiona, en los que más te obsesiona seguir indagando? Con respecto a los temas que escribió Bishop, con frecuencia les pregunto a otros poetas, ¿cuáles son tus temas preferidos de ella? Y escribe muchos poemas de la persona común, en Brasil, por ejemplo, o en cualquier lado. Hay un poema que se llama Filling Station, sobre detenerte en una gasolinera en Brasil y no veía a la gente ahí, pero se da cuenta que las plantas en las macetas y detallitos, que este lugar abandonado por Dios, este es un lugar del espíritu y de divinidad. Entonces puede encontrar lo divino en un lugar común. Hay otro que trata de la bomba del pueblo, en un pueblo pequeño, en Brasil, donde estaba viviendo, y la gente que se reunía ahí y lo que están hablando. Y otra visión estática de este arco iris surge de ahí. Ella creció, uno de sus abuelos le iba muy bien en Western Massachusetts y por él le iba bien económicamente, entonces por él pudo tener esa educación. Pero los abuelos con los que se sentía segura estaban en este pueblo pequeño en Nueva Scotia y ese abuelo había sido haciendo trabajo con cuero y viviendo una vida muy primitiva. Entonces,
Eso era lo que añoraba, yo creo. Y entendía muy bien todo tipo de personas. Creo que por eso quería aprender español. Y vivió en Nueva York un tiempo, vivió en Key West, y ese era el idioma que hablaban muchísimas personas. Y quería entenderlo. Y esa era ella. Su sentido de estar a la deriva y tener esta vida tan precaria le ocasionó identificarte con otras personas que también es como escribió sobre una figura en la favela, un como Robin Hood, que lo buscaba la policía. Ese fue un poema bastante largo, que es como una rima infantil y se publicó con una edición especial con unas ilustraciones hermosas. Pero siempre estaba abogando por la persona común. Entonces, en cuanto a lo que a mí me obsesiona, es una muy buena pregunta. Me interesan mucho la batalla de las mujeres por ser escuchadas y los obstáculos que enfrentan las mujeres de todo tipo para encontrar su voz. Y ese es un tema común en todos mis libros. Muchas gracias. Reyes Martínez pregunta por el impacto del trasiego de la mudanza de Bishop por el mundo para construir su mundo poético, tanto en Brasil, en Francia, inclusive en México, y también con el contacto añadido de los idiomas en este proceso de desarrollo, es decir, qué tanto impactó esta mudanza constante y estos idiomas a su obra. Muy buena pregunta. Batalló mucho en Brasil porque había aprendido bastante bien el español y se le dificultó mucho tomar el portugués, aunque la mayoría de la traducción que hizo y que publicó era a partir del portugués. También pasó bastante tiempo en Francia y admiró los poetas surrealistas. Escribió en algún momento que creyó en el surrealismo de la vida diaria. De nuevo, los objetos pueden tener este significado enorme, aunque sean muy pequeñitos, ese tipo de cosas. Pero el inglés fue su idioma, no escribió en ningún otro idioma. Sí, leía, sí, me impresionó que leyó en francés el de Simone Beauvoir, eh, y estuvo genial porque según entiendo la traducción al inglés de ese estaba muy mala. Fue muy interesante porque le gustó muchísimo, a mucha gente le gustó, pero algunos críticos no entendían las críticas, por qué habían sido tan duros, pero claro que ella lo leía en francés, no en inglés. Y también esta forma cestina no es una forma en inglés, es como que italiano, español, francés. Es una forma bastante antigua y ella fue una de las personas que las revivió. Ahora si vas al programa FMA, eh, te obligan a escribir un cestina. Yo lo escribí, pero cuando estaba escribiendo en el 36, creo que fue, Un milagro para el desayuno, casi nadie estaba escribiendo de esa manera. Entonces, esa es otra manera en que su investigación profunda de la forma de la poesía la regresaba a un sentido global o cuando menos transcontinental o intercontinental, a esos orígenes de la poesía que después le ayudaron a ella a convertirse en una poeta original. Muchas gracias. A continuación tenemos la pregunta de Néstor Ramírez que dice, buen día, un par de preguntas. ¿Cómo fue el proceso de rescate de sus poemas, cartas y documentos que estaban en Brasil y otros países?
¿Cuál es la conexión de Bishop y el mar y qué significaba el mar para ella? Gracias. Son buenas preguntas. Hubiera gustado saber más sobre cómo se recabaron todas estas cartas. Sé que poco después de que falleció su editor, Robert LaRue, publicó una colección de sus cartas y creo que le escribió a todos sus amigos y les dijo, por favor, envíen sus cartas. Pero también hay muchos, supongo, no sé, la mayoría acabaron en Vassar College, en la Universidad de Vassar. El mar. Amaba viajar, amaba el océano y también navegar. Aprendió a navegar en Cape Cod, en los campamentos de verano, y la atraía mucho las ciudades con puertos como Key West y también la pesca, amaba pescar y también amaba las playas de Brasil y también amaba viajar. Cuando fue a Brasil, primero tenía estos amigos, Chara, que había estado en una relación con una bailarina, Mary Morris, y quería llegar a visitarlos y luego continuar. Y había comprado un boleto. No sé si fue un barco de pasajeros o de carga, pero podía detenerse en cualquier puerto por todo Sudamérica, pero se quedó nada más en Brasil. Y permaneció ahí y ya no siguió a los siguientes puertos. Pero algo que hacía, aparte de escribir poesía, es que pintaba en acuarela. Y hay unas pinturas hermosas en la parte interior de los camarotes cuando viajaba. Le gustaba estar entre lugares donde no se esperaba nada de ti. Odiaba que la gente esperaba que produjera poesía de una manera regular. Podía escribir nada más cuando llegaba el momento. Hay poemas. De hecho, ese es uno de los descubrimientos grandiosos en estas cartas al psicoanalista del 47. En una de estas cartas estaba escribiendo de una experiencia de que había estado el verano anterior en Nueva Escocia y estaba escribiendo esta carta y dice, esa mañana esa mañana tomó su bicicleta y vio una foca en la playa y sintió, lo miró a los ojos y sintió que estaba haciendo una conexión. Y luego vi el poema, eso fue lo que dice. Entonces fue este momento, que es un programa que se llama At the Fish Houses. Supo que ese era el momento y eso iba a constituir un poema, pero se tardó en escribirlo. Y en estas cartas del 47 escribió sobre estar en un viaje en autobús, también hacia Nueva Escocia, y luego sale una alce en el camino y detiene el autobús y todos en el autobús se sorprendieron, se asustaron. Entonces, eso dio como resultado un poema 20 años después, creo que más de 20 años, en el 71, más de 20 años después, que se llamó The Moose, el alce. Y esa experiencia la acompañó todo ese tiempo para convertirse en ese poema. Creo que me desvié de la pregunta. Ah, el mar. Sí. Sí, otra muy buen poema se llama The Sandpiper, sobre esta ave playera que corre por la playa. No es tanto sobre la ave, es cualquier persona sobre un interés obsesivo en algo. Siempre estaba buscando algo, pobre ave. Entonces el mar y la playa y las fronteras de las cosas le interesaban mucho. Entonces sí, el mar, el agua del mar, y en The Fish Houses habla sobre meter la mano en el agua fría y tener esa experiencia de conocimiento con eso. Esa es una metáfora para ganar sabiduría. El frío, las
verdades profundas y frías del mundo. Muchas gracias, pues estamos concluyendo. Agradecemos a todas y a todos que nos hayan acompañado, especialmente a nuestra autora Megan Marshall, y esperamos tenerte pronto en México para que sigamos hablando sobre Elizabeth Bishop y también tu obra. Si quisieras dirigirnos algunas palabras finales, Megan. Nada más quería darle las gracias a Vaso Roto por su compromiso con Elizabeth Bishop como poeta y para ayudarme a llevar la historia de su vida que están alrededor de estos poemas y apoya los poemas a los lectores en el mundo hispano, que es tan importante, es todo el mundo. Gracias. Muchas gracias a todas y a todos. En un momento más vamos a tener esta conferencia de prensa en las redes sociales de Vaso Roto y agradecemos a las dos Marías en España y en México por su apoyo para la realización de este evento y de la traducción. Y gracias a todos. Hasta pronto. Gracias.